Un saludo a todos ustedes en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me han pedido que hablemos un poco sobre un aspecto de los evangelios que yo considero de los más interesantes de todos los textos que hablan sobre la vida de Jesús, que son las parábolas. Para hacer una pequeña introducción, podríamos pensar que las parábolas comprenden la parte de los evangelios que está en el contenido de los dichos. Existen también los llamados hechos. ¿De dónde lo sabemos? Lo sabemos sobre todo del libro de San Lucas llamado Los Hechos de los Apóstoles. Allí efectivamente el autor, cuando comienza su libro, dice: en mi libro anterior, se está refiriendo al Evangelio, te hablé, amigo Teófilo, de todo lo que dijo e hizo Jesús. Entonces, lo que dijo Jesús son precisamente sus palabras que vienen recogidas en el Evangelio. Lo que hizo Jesús, eso lógicamente no lo recogió él, eso lo recogieron los evangelistas. De tal manera que nosotros decimos, los evangelios están comprendidos o están, sí, formados por los dichos y los hechos de Jesús. Los dichos son los que la Iglesia ha transmitido, digamos, con fidelidad en cuanto a su contenido, aunque lógicamente las palabras han variado a lo largo del tiempo hasta que se puso por escrito, y luego los hechos, que son lo que ellos han contado sobre la vida de Jesús. Y entonces, dentro de las palabras y de los dichos, sin duda alguna, la cosa más característica, el lenguaje de más impacto, por eso decíamos nosotros que queríamos hablar un poco del contenido de las parábolas y del impacto que aquello significó en la vida de los contemporáneos de Jesús y en la vida de los que todavía ahora las leemos. Porque una de las características, diría yo, más interesantes de los evangelios es su actualidad. Los evangelios no pierden fuerza con el paso del tiempo, al contrario, tienen siempre ese mensaje directo, incisivo, que llega a cada persona que abre su corazón y su mente a las palabras de Jesús. Pues bien, hablando de las parábolas, yo creo que podríamos empezar con un texto del Evangelio de San Marcos. Después de que Jesús habla en la sinagoga, aunque ahí no les ha pronunciado exactamente una parábola, dice el evangelista en el capítulo 1, versículo 21, en 1:21 de Marcos, dice: cuando Jesús terminó de hablar, la gente se quedó asombrada, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, cuando Jesús habla con una fuerza y una autoridad que la gente quedaba cautivada. Esto también es muy interesante porque en realidad cuando nosotros nos referimos a las parábolas en el mundo hebreo, acordémonos que Jesús es hebreo, él nació en el pueblo de Israel, de religión judía, podríamos llamarlo así, ¿sí? Y que vivió toda su vida en ese ambiente semítico. Y ahí la autoridad se conoce con una palabra hebrea muy típica que se llama mashal. Lo sorprendente es que esa misma palabra se usa para mencionar parábola. Parábola se dice también mashal. Entonces, cuando Marcos nos dice que Jesús hablaba con autoridad, en realidad nos estaba diciendo que hablaba con el mashal o en meshalim, que es el plural. Es decir, que Jesús tenía un lenguaje también comparativo que llegaba a la gente y capturaba los corazones. Bien, ¿qué pasó cuando Jesús, él muere, resucita, deja todo su mensaje y la iglesia, como es lógico, comienza a predicar sobre Jesús, sobre su vida y a repetir sus palabras? Pues en ese momento, claro, nos encontramos nosotros con el hecho de que esas palabras de Jesús vienen transmitidas. Y a veces sucede, como sucedió en los primeros tiempos, que las parábolas de Jesús vienen bien interpretadas o a veces se interpretan de alguna manera que no hace ver el verdadero contenido y el verdadero impacto de esas parábolas.
porque al principio en la iglesia se metió un pequeño fenómeno llamado la alegoría. Alegoría es una palabra que proviene del griego y que quiere decir una cosa en lugar de otra. Si uno, por ejemplo, lee la parábola del sembrador en cualquiera de los 3 primeros evangelios, en Mateo o en Marcos o en Lucas, se da cuenta de que allí, cuando el Señor interpreta la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios, de acuerdo, pero aquella semilla que cae en el camino ya no es hablando de una semilla, sino de unas personas que reciben la palabra y luego vienen los pájaros del cielo y se la llevan. Es decir, dice, llega el enemigo, el diablo, arranca esa palabra, esa semilla de la palabra de su corazón y ya no le queda nada. Lo mismo la que cae en tierra muy seca o en tierra sin agua, crece inmediatamente pero luego se seca. Luego la que cae entre espinas, que crece un poco más, pero al fin y al cabo, diría, el Señor dice, las preocupaciones de este mundo, todas las inquietudes que lleva esa persona le hacen olvidar el objetivo de la parábola. Y luego al final esa semilla que cae en la tierra buena, dice el Señor, son aquellos que han recibido la palabra de Dios y la hacen fructificar. Pues bien, la alegoría a veces nos sirve para entender la parábola, pero a veces nos desvía de su contenido. Sí, por ejemplo, recuerdo que en la iglesia primitiva se hablaba mucho de una parábola muy conocida del Señor, que es la de el buen samaritano. En esa parábola se cuenta de una persona que cae en manos de ladrones y que viene abandonada por la carretera. Y entonces primero pasa un sacerdote, luego pasa un levita y luego pasa un samaritano. Los 2 primeros pasan de largo y no lo tocan. Tampoco podemos echarle la culpa. Tengamos en cuenta que en el judaísmo, cuando uno tocaba un cadáver, quedaba contaminado y por una semana no podía ni acercarse al templo de Dios, aunque hiciera los llamados baños rituales. Entonces ellos lo hacen por prudencia. El samaritano, como no era judío, él inmediatamente agarra el enfermo, se lo lleva a una posada. Bueno, primero lo cura un poco. Dice el Señor que le vendó las heridas y las curó con aceite. El aceite se usaba también para sanar heridas. Y luego lo llevó a una posada y le dijo al posadero, bueno, cuídamelo, yo te dejo aquí una parte de dinero. Le dejó 2 denarios, que era el sueldo de 2 días, para que me lo tengas y cuando vuelvas, si has gastado más, yo te lo pago. Entonces, San Agustín, por ejemplo, como la iglesia primitiva, usaba esa parábola para poner muchos ejemplos de alegorías. Decía, por ejemplo, el hombre que cae en manos de los ladrones es simplemente el fiel cristiano que viene atacado por el enemigo. Y dice, ¿qué significa el posadero? Decía Agustín, se parece a San Pablo. Y los 2 denarios que le dio, dice, pues los 2 preceptos que el Señor nos había dado de amar a Dios y amar al prójimo. Uno dice, sí, efectivamente, eso se puede comparar, pero al final estamos perdiendo un poco el objetivo principal de la parábola, que es lo que al final se dice cuando el Señor le pregunta y le dice, ¿quién de los 3 que pasaron al lado del herido fue el que se comportó como prójimo? Porque él decía, ¿quién es mi prójimo? Aquel que obró con amor, con caridad con él. Y entonces Jesús le dice, vete tú y haz otro tanto. Ahí está el objetivo de la parábola. Claro, el Señor hace toda una narración para mover a esa persona a que actúe como el samaritano de la parábola. Y entonces, eso precisamente es también en ese contenido lo que Jesús usa para mover a sus oyentes a vivir una vida según el Evangelio. Entonces, eso es lo que llamaba un autor del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, que es conocido como el padre de la interpretación moderna de las parábolas. Él se llamaba Adolf Jülicher. Y él decía, las parábolas Jesús las ha dicho para una ocasión concreta, en una situación única, y al mismo tiempo la ha hecho para dar un mensaje.
para hacer una admonición o para mover a una persona a comportarse de esa manera. Entonces, este señor Adolf Jülicher, una de las cosas que decía es: no hay parábolas de Jesús que no tengan un encuadramiento, una situación vital, como la llamamos los que estudiamos un poco la Sagrada Escritura, la ambientación vital de la parábola, que son las circunstancias en que Jesús las pronunció. Y entonces, allí en esa ambientación, el Señor, cada vez que pronunciaba una parábola, dicen los estudiosos modernos y especialmente Jülicher, Jesús tenía en mente la situación que estaba viviendo y daba un consejo apropiado, adaptado a esa situación. Bien, entonces, ¿cómo podemos clasificar nosotros las parábolas? En realidad, si uno lee cualquier libro sobre parábolas en los evangelios, se encontrará de que ninguno coincide en decir cuántas parábolas pronunció Jesús. En parte porque, como es una palabra esa que decíamos antes, que en hebreo se dice mashal, mashal puede decir, por una parte, proverbio, por otra parte, una frase corta, como incisiva, una frase de consejo. Puede significar también una historia larga, puede significar también un ejemplo que se pone de la vida real, o a veces una historia inventada. Todas esas son parábolas de Jesús. ¿Cuáles son las que se consideran las, digamos, las de más fuerza? Las historias ficticias. Porque hay una serie de parábolas que el Señor repite y que en realidad se refieren a situaciones de la vida real. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿cómo podemos comparar el reino de los cielos? Y Él dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre siembra en su campo y que después llega a ser un arbusto y crece y las aves del cielo se anidan en sus ramas. Pues bien, eso es una acción que en realidad se puede repetir todos los días. Hay gente que trabaja en el mundo agrícola y que lógicamente siembra la semilla, como se sembraba allí en Palestina el grano de mostaza, y luego crecían los arbustos. En realidad está poniendo un ejemplo de la vida real. Pero en cambio, otro tipo de parábola es cuando el Señor está con sus discípulos y lo invitan a comer los que los hebreos llamaban los publicanos y pecadores, los confundían o los identificaban unos con otros. Eran los que cobraban impuesto y que desgraciadamente cuando ellos cobraban los impuestos exigían más de lo que debían, porque en parte ellos tenían que sacar su ganancia después de haberle pagado a Roma los impuestos, porque eran los encargados de recogerlos. Pero tenían fama de ser hombres pecadores y sobre todo aborrecidos por la sociedad judía. Y de pronto ven que Jesús almuerza o come con ellos. Y entonces se le quejan. Y dice, ¿cómo haces tú para comer con publicanos y pecadores? ¿Y qué hace Jesús? Él no se justifica, simplemente cuenta una historia y dice, un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y aquel hombre se fue y malgastó toda la herencia viviendo en un modo disoluto, ¿cierto? Al poco tiempo, claro, como sucede siempre, que se le acabó la plata, empezó a buscar trabajo y al final trabajó para un señor por allá en una granja que lo puso a cuidar cerdos. Podemos pensar lo que significaba aquello en la sociedad judía, donde el animal, el cerdo, es un animal que es impuro. No solo no se puede comer, sino ni siquiera criar. Entonces así Jesús hace ver que esa persona llegó hasta el fondo, que tocó el fondo de la humillación y de la vergüenza precisamente después de haber vivido esa vida tan disoluta. Y entonces aquel hombre empieza a pensar y dice, voy a dirigirme a la casa de mi padre, voy a volver donde él y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces es una parábola bellísima porque aquel hombre efectivamente vuelve, su padre lo recibe con los brazos abiertos y organiza una fiesta para celebrar que ha recuperado a su hijo con vida.
Pues bien, allí Jesús, ante esa parábola, ¿qué está? Justificando su conducta delante de los publicanos y pecadores. Está diciendo, de la misma manera que ese padre se comportó con su hijo calavera, podríamos llamarlo así, así me comporto yo con los pecadores, que los llamo a conversión y los llevo de nuevo a mi Padre Dios. Entonces, esta es una parábola con un sentido cristológico, es decir, que hace ver la misión salvífica de Jesús de un modo magnífico. Y entonces, allí tenemos una parábola donde Jesús justifica su comportamiento y la está aplicando a su situación concreta de cuando estaba con los publicanos y pecadores. Pues bien, allí tenemos nosotros un ejemplo muy claro. Entonces, Jülicher, cuando nos habla de las parábolas, nos dice que cada parábola sigue un diálogo de Jesús con sus interlocutores. Claro, siempre que se habla de las parábolas de Jesús, se dice que hay como dos mitades. La mitad real, que es la situación en que Jesús se encuentra, y también la mitad narrativa, que es precisamente lo que Jesús cuenta para aplicarlo a esa situación. Pues en el estudio moderno de las parábolas se dice que Jesús en sus parábolas realiza un diálogo con sus interlocutores, lo había mencionado un poquito antes, pero no solo un diálogo, hace también una argumentación con ellos. Él entra en su situación, les plantea los problemas para que ellas o ellos, de los que oían a Jesús, decidan de cómo comportarse después de escuchar aquella historia. Y eso en realidad, Jülicher dice, existía ya en el Antiguo Testamento. Jesús lo toma de ahí. El caso, digamos, más emblemático es el de la parábola de las ovejas, que le cuenta el profeta Natán al rey David, después de que David se enamora de la mujer de su general, al que había mandado a la guerra, comete adulterio con ella. Luego, cuando ella le dice que está esperando un hijo de David, David manda matar a su marido y se queda tan tranquilo. Pero la Biblia nos dice, a Dios no le gustó nada lo que había hecho David, y entonces le manda al profeta Natán. ¿Y qué le cuenta el profeta? El profeta llega donde David y le dice, había en una tierra dos hombres, uno era muy rico, tenía una cantidad de ovejas y de ganado, todo tipo de animales, no le faltaba nada. Y al lado suyo vivía otro que tenía una sola ovejita y que la cuidaba como si fuera su hija. Dice, la mantenía en su pecho y le daba de comer y de beber teniéndola en sus brazos como si fuera una hija. Y entonces dice el profeta, una vez apareció un viajero donde este rey y él le quiso dar un banquete, y para darle el banquete agarró la ovejita del vecino y la mató en lugar de matar las suyas. Entonces David se pone furioso, dice, ese hombre merece la muerte, porque ¿cómo es posible? Él teniéndolo todo, se va a quitarle al otro lo único que tiene. Ese hombre tendrá que pagar todo su falta 4 veces más de lo que ha hecho. Y entonces Natán en ese momento le dice a David, tú eres ese hombre, yo te he dado todo el reino que querían las mujeres, porque en aquella época en Israel los reyes se comportaban como los demás pueblos y eran polígamos, sí. Efectivamente, David tenía varias esposas y varios hijos de ellas. Y entonces el profeta le dice, yo te he dado a ti todo y tú en cambio te fuiste a buscar la mujer de tu general Urías, cometiste adulterio con ella y después lo mataste. Entonces David, que al principio estaba tan encariñado con la historia y que le gustaba y que incluso condena a aquel hombre que mata a la ovejita, en ese momento el mismo profeta le hace cambiar las circunstancias y se da cuenta que él de juez ahora se convierte en el culpable, en el protagonista. Ese es lo que han llamado los expertos el efecto parábola. Es decir, que una persona empieza a seguir la enseñanza de Jesús
Y al final entonces se da cuenta de que iba dirigida a él. Lo hablábamos antes también, en cierto modo, con la parábola del buen samaritano, cuando aquel doctor de la ley le dice, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le cuenta la historia y al final le dice, ¿y quién crees tú que se comportó como prójimo? Y entonces, en ese momento, el escriba no puede sino decir, aquel que obró con él con caridad. Dice, vete tú y haz otro tanto. ¿Ve? Lo estamos aplicando a su vida. Hay varias parábolas de esas donde se nota, porque la parábola no solo cuenta unas historias con las que Jesús nos quiere enseñar a vivir el Evangelio, según el espíritu del Evangelio. Además, Jesús se comporta de tal manera que tantas veces en la parábola el modelo es él mismo, con su comportamiento, con su modo de obrar, con su enseñanza. Hay otra parábola, por ejemplo, donde se nota muy bien lo del efecto parábola, que es la parábola de los dos deudores. La leímos hace poco, porque ahora estamos siguiendo, como saben ustedes, en la liturgia de cada día, el Evangelio de San Lucas. Y hace poco leíamos cómo un fariseo que invita a Jesús a su casa a comer. Y entonces, cuando llega a la casa, llega una mujer que era conocida como pecadora pública en la ciudad, ¿sí? Una prostituta probablemente, y que se echa a los pies de Jesús, empieza a llorar, le lava los pies con sus lágrimas, se los enjuga con los cabellos y le esparce un perfume sobre sus pies, cosa que era sorprendente. En la antigüedad nadie se atrevía a tocar los pies de alguien si no era un esclavo, pero aquella mujer lo hace de un modo maravilloso. Y entonces dicen que la casa se llenó del olor del perfume. Pero el fariseo inmediatamente piensa y dice, pero si este hombre fuera un profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque ella no es de las de mejor fama. Y entonces el Señor inmediatamente le propone una parábola y le dice, Simón, yo tengo algo que proponerte. Y le dice, dímelo, maestro. Le dice, un hombre tenía dos deudores. Uno le debía 50 denarios, tengamos en cuenta que el denario era más o menos la moneda con la que se pagaba el sueldo, el salario de una persona al día. Y el otro le debía 500. Entonces Simón, que no debía ser tonto, inmediatamente cuando Jesús empieza a contar la historia, pensará y dice, bueno, el de 50 soy yo, que tengo mis pecaditos, pero al fin y al cabo me he comportado bien. Y la de 500 es esa pobre pecadora que está ahí con todos los pecados que ha cometido. Por lo tanto, yo estoy en ventaja. Pero ¿qué hace Jesús? Inmediatamente le da la vuelta al argumento y dice, no tuviendo con qué pagar, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de los dos estará más agradecido? Y entonces Simón ya se encuentra en desventaja, porque efectivamente, habiendo perdonado la deuda, él mismo le responde a Jesús y dice, supongo que a quien más ha perdonado. Y entonces Jesús ya le cuenta la historia con todos los detalles que Simón debía haber tenido con él y que no tuvo. Cuando un invitado llegaba a la casa, el dueño de casa le mandaba un esclavo que le lavara los pies, o por lo menos le diera agua para lavarse. Dice, tú no me has dado nada, en cambio ella desde que llegué me ha lavado los pies con sus lágrimas. Dice, tú no me has ungido con óleo, porque se le ponía un poquito de aceite perfumado en la cabeza de bienvenida. Ella en cambio ha derramado un frasco de perfume sobre mis pies. Cierto, tú no me has dado el beso de paz, de saludo que se acostumbraba. Aquel hombre era muy formal, quizá formalista. Jesús se esperaba más cariño, un hombre que lo había invitado. En cambio ella no ha hecho sino besar mis pies todo el tiempo. Por lo tanto, a ella, como se le ha perdonado mucho, ha amado mucho, porque al que poco se le perdona, poco ama. Entonces aquí igual, Simón, que seguía la historia de los dos deudores, en ese momento se da cuenta de que el que se creía en ventaja, queda en desventaja. Entonces, este es el lenguaje parabólico de Jesús que verdaderamente ha tenido tanta fuerza en la historia de la Iglesia. Pero no pensemos que en la antigüedad todos los que se referían a las parábolas de Jesús, ¿cierto?, usaran la alegoría, es decir, que cambiaran una cosa por otra, aunque ha habido muchas interpretaciones alegóricas
que no coinciden exactamente con lo que es el tema de la parábola. Para poner solo un ejemplo, no sé, cuando hablábamos antes de la parábola del sembrador, la semilla que cae en tierra buena y que dice el evangelista, una produjo 30, otra produjo 60 veces más y la otra produjo 100 veces más. Entonces hay unos padres y escritores de la antigüedad que decían, bueno, 30 quiere decir las mujeres viudas, las mujeres casadas, porque ellas, bueno, viven su vida cristiana como pueden. 60 son las viudas, que cuando se les muere el marido se pueden dedicar a rezar más. Y 100 son las vírgenes, ellas que se dedican toda la vida al Señor. Uno dice, bueno, es un ejemplo bueno, pero ciertamente aquello no estaba previsto en la parábola. Entonces es una interpretación que hacemos. Había un gran padre de la iglesia en la antigüedad que era San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, él decía, no podemos aplicar cada elemento de la parábola a una situación concreta. Claro, el posadero, San Pablo, los 2 denarios, los preceptos, ¿cierto? Jerusalén, la ciudad santa, Jericó, la luna. No, dice, lo que hay que hacer es aplicar todo el tema de la parábola a una situación como hace Jesús. Entonces él decía, es unus ad unum, lo repetían en latín, un solo tema aplicado a una sola situación, a un momento determinado que tenemos o que tienen los oyentes de Jesús. Y entonces ahora entendemos cómo es el lenguaje de Jesús, ¿cierto? Que decía que en ese lenguaje que enseñaba con autoridad y no como los escribas, entonces comprendemos el impacto que aquellas palabras de Jesús tenían. Otra cosa que tenía Jesús, y ya que estamos terminando un poco nuestro discurso, era los ejemplos que ponía al inicio. Hay autores muy interesantes. Hay un autor que ha escrito todo un tratado sobre los rasgos atípicos de las parábolas de Jesús. Porque el Señor tiene unas parábolas que son sorprendentes, no solo por lo que hemos dicho. Por ejemplo, la parábola de los trabajadores a la viña. Es un señor de una viña que sale por la mañana y contrata a los obreros para que le trabajen en la viña. Luego sale a las 9 de la mañana, después de haber salido temprano, y contrata a otros. Luego contrata a los de las 12. Luego a las 3 de la tarde sigue contratando a esos trabajadores. Y luego incluso a las 5 de la tarde, cuando ya faltaba poco para que el sol se pusiera, contrata a otros. Entonces, claro, los oyentes de Jesús se quedan sorprendidos. O sea, ¿qué empresario aquí en El Salvador lograríamos nosotros convencer para que contrate gente para que le trabaje solo 1 hora al día y luego le pague el sueldo del día entero? Aquí yo creo que la Confederación de Industriales pondría el grito en el cielo, claro. ¿O qué padre es capaz de recibir al hijo sinvergüenza que le pidió la herencia y que se lo gastó todo y que después vuelve pidiéndole ayuda? Ciertamente, eso que tiene el Señor, lo primero es capturar la atención de los oyentes, capturar el público y luego darle la enseñanza, claro, como la da con los trabajadores en la viña, porque Él dice, yo quiero darle a este que trabajó la última hora, lo mismo que te di a ti que trabajaste las 12 horas del día. Y el otro se pone furioso, pero no porque no le pagaran lo justo, sino se pone furioso porque él esperaba que al otro le dieran menos, visto que él había trabajado más. Pero el Señor al final le dice, o tú te molestas porque yo soy generoso y quiero dar a este lo mismo. Ahí vemos, claro, el comportamiento de Jesús. Pues bien, ahora que ya se nos está terminando nuestro tiempo, podemos pensar en lo que significa este lenguaje parabólico del Señor y toda la fuerza que las parábolas de Jesús tienen. Claro, Jesús habla de todas las realidades de la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos la parábola de un señor que deja a sus criados una cantidad de dinero, que en aquella época el dinero, digamos, la cantidad de dinero más fuerte que existía era el talento, porque en la antigüedad
el dinero se contaba por metales y los metales se contaban por peso. Pues bien, un talento tenía más o menos 26 kilos de metal. Si era un talento de oro, es una cifra increíble. Tengamos en cuenta que en este momento más o menos cuesta unos $1,500 la onza, o sea, $50 cada gramo de oro. 26 kilos es una cifra increíble, son $4 millones más o menos, un talento. Y el Señor dice que un señor partió de viaje y le dejó a sus siervos a unos 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. También hay una parábola en Lucas, en donde el dinero que el Señor deja no es el talento, sino la mina. La mina era una unidad monetaria que equivalía a más o menos 100 denarios, o sea, 3 meses de trabajo de un asalariado. También allí, y de cómo al final el Señor vuelve y les pide. Hay otra parábola también sobre un administrador que había malgastado el dinero de su señor y el Señor le pide que le dé cuentas porque lo va a despedir. Luego también la parábola de un hombre muy rico que se preocupaba solo de gozarse la vida y ni siquiera se ocupaba de un pobre que estaba al lado de su mesa para que le dieran las migajas, lo que sobraba de la comida. Pues bien, Jesús pone todos estos ejemplos que aparecen también en San Lucas, que hacen ver cómo se deben administrar los bienes materiales. Pero quizá las parábolas más impresionantes de Jesús son las de la misericordia, porque ahí Jesús está mostrando lo que es la misericordia de Dios aplicada en su persona y en su misión como Mesías. Ahí está, claro. Hay una parábola bellísima en que Pedro le pregunta al Señor, que está en San Mateo, cuando le dice: Señor, ¿y yo cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo cuando me ofende? Hasta 7 veces, que eso ya se consideraba el máximo. Jesús en cambio le dice: no te digo 7, te digo que debes perdonar hasta 70 veces 7. Y entonces empieza el Señor una parábola donde dice: había un hombre que le debía a su señor 10,000 talentos. O sea, es una cifra que solo la manejan ahora algunos de estos que vienen considerados los 10 hombres más ricos del mundo, que tienen su capital alrededor de 150,000 millones de dólares. Porque claro, si hemos dicho que un talento era más o menos 5 millones de dólares, claro, 10,000 talentos son 50,000 millones de dólares, o sea, la tercera parte del capital, por ejemplo, para hablar de alguno, de Jeff Bezos, el de Amazon, o de Elon Musk, el de Tesla, o de Bill Gates, la mitad más o menos de su fortuna. Entonces dice, y esto se lo debía uno solo. Claro, la gente se debió quedar con la boca abierta. Dice, pero qué cifra tan increíble. Y dice, y este a su vez se encuentra un colega, un compañero suyo, que le debía a él 100 denarios, que no era nada, eran 3 meses de trabajo. Y entonces el Señor primero le perdona a aquel toda la deuda inmensa que tenía, y este en cambio no es capaz de perdonarle a su hermano lo poquito que le debía. Y entonces ahí el Señor hace ver en esa parábola lo que es la misericordia de Dios. Y para terminar, había un grande autor católico del siglo XX, Monseñor, era un monje benedictino, Dom Jacques Dupont, que él decía, las parábolas de Jesús, como lo habíamos mencionado antes un poquito, representan sobre todo comportamiento. Es decir, comportamiento de Dios respecto a la humanidad. Esta parábola, por ejemplo, del siervo despiadado, aquel que debía los 10,000 talentos, es un ejemplo perfecto de cómo Dios perdona. Luego decía, comportamiento de Jesús. Jesús que va con los publicanos y pecadores y come con ellos, claro, y que al final viene reprochado de hacerlo. Y entonces Jesús justifica su comportamiento con esa parábola tan bella del hijo pródigo o del hijo calavera. Pues bien, y luego comportamiento de Jesús en el que se pone él al puesto de Dios. Eso pasa en la misma parábola del hijo pródigo. Pero claro, por ejemplo, cuando el Señor come con publicanos y pecadores y se lo reprochan, él
digamos, responde con un proverbio. Y él dice, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Pues bien, ahí tenemos el comportamiento del Señor. Y entonces, si nosotros quisiéramos hacer un pequeño resumen de en qué consisten las parábolas de Jesús, por una parte diríamos, son historias muy vivaces, muy actuales, que se aplican a la vida real, especialmente del auditorio de Jesús y de sus discípulos. Luego, al mismo tiempo, hay como dos grandes dimensiones de las parábolas de Jesús. Por una parte, los ejemplos de la vida diaria. La mujer que coge un poco de fermento y lo mezcla con la harina para producir el pan. El hombre que siembra una semilla, el hombre que planta un árbol. Sí. Pero por otro lado, cuando el Señor de verdad quiere hacer ver, digamos, la fuerza de su razonamiento, entonces inventa una historia. Las parábolas, digamos, las de más impacto, las más incisivas en los evangelios, son aquellas historias que Jesús ha creado para la ocasión y que son las que verdaderamente capturan al oyente. Pues bien, que esto sea también una pequeña invitación a ustedes para que volvamos a leer las parábolas del Señor. Gracias a Dios hay muy buenos comentarios de los evangelios que nos ayudan a penetrar en los textos y a ver algunas de las particularidades. Y sobre todo, que las sepamos aplicar a nuestra vida. Al inicio de nuestra conversación hablábamos de cómo las parábolas, como todo el texto de la Biblia, tienen una gran actualidad. Servían tanto para la época de Jesús hace 2000 años como para la época nuestra actual, en que podemos aplicarla a nuestras circunstancias concretas. Muchas gracias.